Shalom, shalom, casa de Israel. Quien les saluda, la Jod Yael de la comunidad Beit HaTorah. Esta semana con un estudio bastante controversial. ¿Tiene dominio Hasatán sobre nuestras vidas? ¿Tendrá dominio Hasatán? ¿Tendrá el poder suficiente para dominar nuestras vidas? Te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Vamos a hacer un recuento. Todos los que estamos volviendo a casa de Israel, vivimos secuencias, vivimos situaciones, vivimos equivocaciones, vivimos engañados por no estudiar, por no leer. ¿Qué dice el Adabar, las escrituras? Que perecemos por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque desechamos la Torá. La Torá es el conocimiento, ahí está la verdad, la emet. Por mucho tiempo lo conocimos como el diablo, como el adversario, el opositor, el que resiste, y le dábamos un valor a este enemigo, le dábamos poder. Yo recuerdo cuando siendo yo cristiana, una pastora me dijo: ¿y cómo estás? Y yo: excelente, me había ido muy bien esa semana. Ella, en vez de decir qué bueno, bendito sea nuestro Hakadosh Barujú, en ese tiempo, bueno, decían el otro nombre, pero no me dijo eso, me dijo: tené cuidado, porque si el diablo no te está atacando es que no sos importante para Dios. Entonces, en mi ignorancia yo decía: que me ataque el diablo, que me ataque el diablo. Claro, vivíamos engañados, vivíamos bajo mentira, dándole supremacía y autoridad al opositor, al adversario, a Satanás, al diablo, como muchos lo conocen. Tiene su nombre, pero es prohibido mencionar. Vamos a conocer el concepto de Hasatán. Acuérdense que para algunas religiones es diablo, adversario y otros nombres más. La palabra para resistirte en el hebreo son literalmente como Satán. Yo he salido como Satán, como un obstáculo, como un adversario. Adversario significa enemigo que contiende o resiste, antagonista o rival. La palabra hebrea para adversario es sar. Viene de una raíz que significa hostigar, mostrar hostilidad. El que se opone a otro. Satanás es el adversario de los creyentes. Va en contra de los que estudiamos la verdad, que es la Torá. Ahora yo me pregunto, ¿es culpable Hasatán o es inocente? ¿Es bueno o es malo Hasatán? ¿En qué contexto definimos a este adversario? ¿Es bueno, es malo, es culpable, es inocente? Nosotros tenemos culpa. Bueno, vamos a seguir estudiando. Vamos a empezar a leer Jeremías 30:14. Dice: todos tus enamorados. Acuérdense que debemos leer el capítulo completo. Como yo estoy haciendo un estudio, para que puedan entender, lean todo el capítulo completo, para que no seamos engañados. Por mucho tiempo estuvimos con venda a nuestros ojos por escuchar y a todo decirle amén. No, hay que leer. Vuelvo y repito, este es un estudio, voy a leer el 14 para darle contexto al estudio. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados.
¿A quién le está hablando Hashem acá? Cuando leemos el contexto completo, le está hablando a la casa de Israel y al pueblo de Yehuda. A las dos les está hablando. ¿Sí? Vemos, dice, con azote de adversario. Primer punto que estamos viendo acá, que el abacados es el que permite que sea el pueblo herido por el adversario. Vayan escuchando, vayan analizando. En el versículo 3 de este mismo capítulo que estamos leyendo dice que habla solamente de estas dos tribus. Bueno, mucho hemos oído hablar de Satanás, que causa estrago en nuestra vida, que influye en las mentes débiles, que ataca a los de la fe y los hace perder el rumbo y que reina en el infierno. Lamentablemente, todo eso es falso. Hay mucha fantasía. Por eso dije al principio, estuvimos engañados, nos tenían asustados, si no das el diezmo, te vas al infierno. ¿Cuántos escucharon eso? Muchísimo. Yo tenía que sacar mi diezmo sí o sí por miedo de irme al infierno. También te decía, si vos das, se te va a multiplicar. ¿Cuántas veces quedé sin dinero? Pero vuelvo y repito, por no tener conocimiento, por no leer. ¿Quién es la realidad de Hasatán? Vamos a recordar, la palabra Satán en el hebreo significa enemigo o adversario, en un sentido general. Leamos número 22. 22 dice, pero Elohim se airó, o sea, se enojó, porque él iba. Y el ángel de Yud-Hei Bat-Hei se puso en el camino como un adversario, como un adversario. Cuando leemos el hebreo, aquí no parece adversario, sino Satán. Viene de la concordancia H 7854. Entonces dice, el malach de Yud-Hei Bat-Hei se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Aquí vemos que el malach es enviado por el abacados como un adversario, como un opositor. Enviado, van dos que les he dicho, enviado por nuestro Hakadosh Barujú. La palabra Hasatán aparece 13 veces en el Tanat, mal llamado el Antiguo Testamento. En el libro de Jod, capítulo 1, creo que es la historia que más conocemos, donde Hasatán ataca a Jod, permitido por el Hakadosh. Pero vamos a leer el otro. Zacarías 3:1 dice, y me mostró a Yehoshua el Cohen Gadol parado delante del malach de Yud-Hei Bat-Hei con el acusador. Acusador también en hebreo es Hasatán, parado a su derecha para resistirlo. Estos versículos que estoy poniendo, que estoy leyendo, es para que podamos entender el concepto de quién envía lo bueno y quién envía lo malo. Ahora, con lo leído hasta ahora, vamos a ver las preguntas que hice al principio. ¿Es bueno o es malo? Pues claro que Hasatán es malo, con un corazón perverso. Ahora hice esa pregunta, ¿es inocente? Claro que no es inocente, porque toda persona que tenga un corazón sucio no es inocente delante de los ojos de él. Hakadosh, de nuestro Hakadosh, no es inocente delante de él. Pero también surge otra pregunta. Si nosotros permitimos que Hasatán domine nuestra vida con otros versículos que vamos a ver hacia adelante, ¿quién es inocente? ¿Hasatán o nosotros? Que quede pendiente. ¿Hasatán es enemigo del bien? No, es enemigo del mal, es adversario.
Te hago esta pregunta también. ¿Te obliga a hacer maldades? ¿Te obliga a hacer maldades a Satán? Leamos 1 de Pedro 5:8 dice, permanezcan sobrios, permanezcan alerta. El enemigo de ustedes, Satán, acecha como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Vamos a desmenuzar este versículo maravilloso. Dice, permanezcan sobrios. ¿Qué significa sobrio? Discreto, moderado, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse, en sus costumbres. O sea que cuando nosotros seguimos las ordenanzas que nos pone nuestro Hakadosh en nuestros alimentos, en la forma de hablar, en la forma de actuar, el ser prudente, discreto, moderado, tener buenas costumbres, son mandamientos de la Torá. Entonces ahí sos sobrio, que significa alerta, que estás en actitud atenta o vigilante. Nuestro Adón Yeshua nos dice que estemos sobrios y alerta, que estemos siempre vigilando, siempre pendiente a las acechanzas del enemigo. Matillahu 4.1, Mateo 4.1, miren lo que pasó con Yeshua. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Rúa al desierto para ser tentado por Satán, por el adversario. El 2 dice, después que Yeshua había ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a pararnos en este versículo. Tuvo hambre. Cuando leemos el original del griego dice desierto. El texto hebreo originario de la Biblia, la palabra que se refiere a desierto es midbar. Esta palabra proviene de la raíz que significa pastar oveja. Esto se debe a que la palabra desierto, se refiere a un desierto rural, inhabitado y situado al borde de un asentamiento. Pastar oveja, siempre el pastor está solo. Entonces, Yeshua estuvo solo durante 40 días, pero tuvo hambre, o sea, entró en una prueba, en un desierto. El versículo 3 dice, el tentador vino a él y le dijo, a ver qué le dijo, si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Claro, al caer en tentación, vino el tentador y empezó a hacerle de acuerdo a la debilidad de Yeshua. La pregunta es, ¿estaba débil él? Veamos el 4. Pero él respondió, el Tanat o el Antiguo Testamento o la Torá dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yud Hei Bat Hei. Y si lo leen completo, cada tentación que Satán le ponía a Yeshua, él respondía ¿con qué? Con la palabra. Leanlo completo. Tu palabra dice, el Tanat dice. Con esto confirmamos que Yeshua siempre habló de la Torá. Acá vemos cómo el adversario ve debilidades en nosotros y ataca. Por eso nuestro Hakadosh nos dijo, permanezcan sobrios, permanezcan alerta. ¿Qué estoy dando a entender? Que si nosotros le damos la oportunidad al adversario, él nos va a atacar. Pero si estamos sobrios, si estamos vigilantes, si estamos en obediencia, si estamos orando, si estamos leyendo la palabra y cumpliéndola,
no le damos oportunidad al enemigo. Esta es una de las grandes mentiras de la cual casa de Israel, que está volviendo el pueblo de Efraín, estamos saliendo de estas mentiras, donde el diablo tenía más autoridad que nuestro Hakadosh Baruj Hu. Permanezcan sobrios, permanezcan vigilantes. Hasatán siembra hierba mala, así que hay que estar muy pendiente. En este versículo que tengo acá, Yahshua le dice a Kefa, apártate de mí, Hasatán. Mira vos, Yahshua, el Mashiach, a uno de sus emisarios le dijo, apártate de mí, Hasatán, que se convirtió en esqueleto, en uñas largas, en demonio, para decirles a Satán. Sigamos leyendo, dice, tú eres un tropiezo en mi camino. Tú eres un tropiezo en mi camino porque tu pensamiento es desde una perspectiva humana, no la perspectiva de Yud Hei Bat Hei. Esto es maravilloso. El pensamiento humano siempre va a estar al Yeser Hará, a la mala inclinación. Claro, aquí Yahshua iba a ser entregado y Kefas, Pedro, le dijo, no, eso no va a pasar. Y Yahshua dijo, no, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. O sea, en ese momento Kefa estaba haciendo el papel de adversario, de opositor. Y Yahshua le dijo, quítate de aquí. Vuelvo y repito, no es que vamos a pintar al diablo como con cuernos, con trinches, con ojos grandes. Porque acá, más los versículos que he leído anteriormente, el malad de Yud Hei Bat Hei hace como opositor. Y lo mismo estaba haciendo Kefa, un emisario de Yahshua. Por eso Yahshua le dijo así, quítate, quítate. En el libro de Lucas 22:3 dice que Hasatán entró en Judas, para poder vender al Mashiach. ¿Por qué entró? Cuando ustedes lo lean, dice que entró en Judas. ¿Por qué? ¿Porque Hasatán es malo? ¿O porque la misma persona abrió puertas a la ambición? Vamos a pensar. Dice que Hasatán entró. Judá dio la oportunidad porque había ambición y quería vender al Mashiach por unas monedas. Él aseguraba su futuro. Entró en él ese deseo maligno y se le dio la oportunidad de que Hasatán entrara a su vida, abrir puertas. Yohanan 8:44 dice, ustedes pertenecen a su padre Hasatán. Aquí está hablando con un grupo de judíos. No indica que los judíos mataron a Yahshua. Por favor, vamos a sacar esa mentira. Más que todo era el grupo del Sanedrín. Dice, ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Torá. Dice, nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentira, él habla con carácter, con autoridad, porque es mentiroso. En verdad es el inventor de la mentira. Como dije al principio,
Hasatán es un asesino por su ambición, sus malos deseos. A eso se le llama Yeser Hará. Yeser Hará. En nosotros tenemos, así como tenemos el camino de la vida y el camino de la muerte, tenemos Yeser Hará, que es la mala inclinación, y tenemos Yeser To, que es la buena inclinación. Hay que elegir. Nuestro Hakadosh dijo, elige la vida. Vos tenés la opción de elegir la vida o la muerte, pero yo te recomiendo que elijas la vida. En 1 Corintios 5:1 dice, de hecho he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes. Y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Un hombre está viviendo con una madrastra. Esto es cuando Shaul o Pablo envió una carta a los corintios y se le había informado que había pecados sexuales entre ellos. Es más, había uno que estaba viviendo con su madrastra. El Pasuk 2 dice, y ustedes se mantienen orgullosos. Dos cosas, mira, abominación ante los ojos del Hakadosh, orgulloso y pecados sexuales, dos cosas que el Hakadosh no le gusta. Ahora voy a pasar al 5, dice, entreguen a tal persona a Hasatán, entreguen a tal persona a Hasatán para que su vieja naturaleza sea destruida y su rúa sea salvo en el día del Adón. Entregar a Hasatán, o sea, en el momento en que hay orgullo en tu corazón, en el momento en que hay pecados sexuales, que es a lo que se está refiriendo esta carta, enseguida abrimos así, como bandeja, puertas abiertas para que Él entre a nuestra vida y nos destruya. Entonces, nuestro Hakadosh quiere que nosotros seamos destruidos. No, de la misma manera que entró Yeshua al desierto, a esos procesos difíciles de nuestra vida, porque no queremos cambiar, porque queremos vivir en esa vieja naturaleza. Entonces, no podemos entrar al reino de Yud-Hei Bat-Hei con una vieja naturaleza. Por eso Él nos dice que hay que nacer de nuevo con el agua que es la Torah y con el Rúa. No es que me meto debajo de las aguas chuplum y cuando salgo, wow, soy nueva criatura. Cuando dice por el agua, está hablando la Torah, la Torah. Está hablando que la Torah transforma, la Torah purifica, restaura nuestra vida. Entonces, ¿por qué sos entregado a Hasatán y después quieres ser salvo en el Rúa? Porque a medida que vos estás destruyendo tu vida, caes en debilidad. Y ahí es cuando el Padre rescata, cuando hay un verdadero arrepentimiento de nuestra vida. Segunda de Corintios 2:10 dice, cualquiera que ustedes perdonen, también yo perdono. En verdad, cualquier cosa que he perdonado, si ha habido algo que perdonar, ha sido por amor a ustedes en la presencia del Mashiach. Esto lo decía Pablo, vamos a leer el 11 para poder entender, para que Hasatán no tome ventaja sobre nosotros. Hay que perdonar, hay que sacar, hay que liberarnos de esa atadura, así Hasatán no toma ventaja en nuestra vida. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros vivimos con esa carga, con ese enojo interior, estamos atando nuestra vida y abriéndole puerta al enemigo. Ahí es donde Pablo, Shaul dice, no permitas que él tome ventaja, pues estamos muy conscientes de sus maquinaciones. ¿Y qué será maquinaciones?
es una acción o un plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone un beneficio o un perjuicio. En este caso, Hasatán busca el perjuicio. En ningún momento va a buscar beneficios para nosotros. Le acusan de maquinación para alterar el precio de las cosas y falsificación de documentos públicos. Ese es otro concepto a nivel público, ¿verdad? Vamos a ver palabras similares de maquinaciones. Trama, intriga, confabulación, conspiración. Mira todos los conceptos que tiene Hasatán para destruir nuestra vida. En 1 Corintios 7:5 dice que por falta de dominio propio, y aquí este sí que me gusta, por falta de dominio propio podemos ser presos de las tentaciones de Hasatán. Yo me quedo mirando los versículos y cómo es posible que durante mucho tiempo, por no leer, por no escudriñar, por no averiguar la verdad, perecemos. Por no tener un dominio propio en nuestra vida, o sea, que sí tenemos la capacidad de tener dominio en nuestra vida y así decirle, aquí no entra, a mi templo no entra. No entra. Así no somos presos de esas tentaciones. O sea, él está ahí con sus armas negativas. Dice que es asesino desde el principio, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos falta de dominio, él entra. Él entra a nuestra vida. Hasatán puede tomar mucha ventaja. Recordemos que él se disfraza de luz. Tenemos muchas armas, mis amados, tenemos muchas armas que se nos fue entregada para estar firmes frente a las tácticas de Hasatán. Este versículo lo amo, porque con esto yo creo que no hay que decir más nada. Santiago 4:3 dice, por lo tanto, sométanse a Yud-Hei Bat-Hei. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán y él huirá de ustedes. Primero, someterse a Yud-Hei Bat-Hei. Someterse a él. Adopten una posición, una decisión, una postura en contra de Hasatán y él tiene que irse. En un templo K2, en un templo en Kedushá, no puede habitar Hasatán. No puede estar la luz con las tinieblas. No, dos cosas no. Aunque él se disfrace de luz, no puede entrar a nuestra vida porque nosotros estamos sometidos a Yud-Hei Bat-Hei, a la Torá, a sus ordenanzas. La Torá es la voz de nuestro Hakadosh Baruj Hu. El 8 dice, acérquense a Yud-Hei Bat-Hei, acérquense, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Hay gente que dice, no, yo lo acepté, hice la oración de fe y listo. No, hay que limpiar nuestras manos de toda iniquidad, de toda impureza y también tenemos que purificar nuestros corazones. Si seguís pecando, entonces perteneces a Hasatán. ¿Qué dice nuestro Hakadosh Baruj Hu? Yo hago el bien y también el mal. Yo doy la vida y también doy la muerte. Doy la enfermedad y también la cura. Entonces no debemos darle más autoridad al opositor, porque cuando vos permitís las obras del mal en tu vida, te pregunto, ¿quién es el culpable? ¿Hasatán o vos? ¿O quién es el inocente? ¿Hasatán o vos? Cuando hemos leído todos estos versículos que dicen todo lo que nos está enseñando la palabra, seamos sobrios,
Acerquémonos a Yud Hei Bat Hei, acerquémonos a la Torá, sométanse a Yud Hei Bat Hei. Cuando reconocemos que Él hace el bien y también el mal. Entonces, cuando nosotros permitimos las obras del mal en nuestra vida, ¿quién es culpable? ¿Vos o Hasatán? Eso es lo que debemos pensar. Tenemos una Torá. ¿Para qué? Para obedecerla. Mira, yo creo que ya llevo 24 minutos. Hay tantos versículos por hablar. Me estoy acordando del profeta, el Neví Miqueas, que en ese versículo está hablando que hay un ruajot, un maligno, le dice al abacados, ¿querés que vaya y lo engañe? Y el abacados le dice, sí, anda a engañarlo. Yo me quedo sorprendida. Todo lo que pasa en nuestra vida lo permite el abacados. Todo. Juan 3:19 dice, ahora este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, la Torá ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras serán perversas. El 20 dice, porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan, para que sus obras no sean expuestas. Y aquí voy a explicar. La Torá te muestra tu pecado. Por eso las personas odian la Torá, porque por medio de la Torá tus obras son expuestas. Entonces yo los invito a reflexionar. No se le puede dar autoridad a alguien que está vencido y que se maneja solo con la autoridad del Hakadosh Baruj Hu, con nuestro Boré. No es que él viene y voy a decidir atacarte y ya está. No, vos abriste puerta o el abacados lo permitió. Yo espero que haya sido de bendición. No le abran las puertas. No odies la luz. La luz es la Torá. La luz es tu cerco. Vos obedecela y nuestro Hakadosh te va a proteger. Escucha el audio 2 veces y salí del engaño por el cual estuvimos, pero mira, 2000 años atrás. Y hay muchas personas que no lo quieren entender. No, se me levantó el diablo. No, mira cómo está tu vida. Miremos. A ver, antes de despedirme, este que me gustó mucho, a ver si lo encuentro. Primera de Corintios 7:5 dice que por falta de dominio propio tenemos esas armas que el Hakadosh nos dejó. Creo que está en el libro de Efesios. Tenemos el yelmo, que todo es significativo, todo es profético, todo tiene una interpretación bien profunda. No nos dejemos engañar. No seamos presos de las tentaciones de Hasatán. Y con esto termino. ¿Quién es culpable? ¿Hasatán o vos? No significa que él sea buena persona, pero si ya vos conoces la Torá y no caes en debilidad, sino que te mantenés con fuerza en tu dominio propio, y si él no tiene autoridad sobre tu vida, o si se la permitís, entonces la culpable sos vos, porque tienes las armas que el Hakadosh te dejó. Y Hasatán está ahí, es asesino de por siempre, y va a decir, estoy esperando que caiga en tentación, en debilidad, estoy esperando, y está ahí, atento, con la libreta, con las maquinaciones contra nuestra vida. Mantenete en oración, adorándole al Padre. Resistí, y Él huirá de vos. Shalom, shalom.